Igual, como venía diciendo en el video anterior, em, pues es que este también es como la charla de desahogarme como sobre un tema y no es la brujería ni el arte, es ambos, pero más que todo hablar de la película de Suspiria, la cual ya se estrenó hace mucho, pero es que me la volví a ver. Y, y pues tuvo como otra vez un impacto importante en mí. Hoy no estoy grabando desde el computador porque ya me han llamado la atención. Ya me han llamado la atención porque yo grabo estos videos por la noche y a veces hago ruido. Entonces me bajé aquí a este cuartico y estoy haciendo el video acá a ver cómo qué tal va. De todos modos, mi ideal es copiar el formato de Virginia. Mi sueño más grande es que Virginia vea estos videos algún día. Eh, y hacerlo en una sala, como sentadito. No sé. Bueno, ya veremos cómo se va dando. Em, Sé que estoy divagando mucho otra vez. ¿Y a qué horas voy a empezar a hablar de lo que dije que iba a hablar? Tal vez ya lo estoy haciendo y no te has dado cuenta. Em, y todo está como encriptado y codificado en algunas frases muy bien pensadas. Aunque sí, aunque lo dudes. Pero, em, pero, eh, pero, pero entonces la cosa es que es más que obvio y lógico, como que ya no se puede discutir en estos tiempos y tal vez en ninguno de nosotros, pues de toda esta cuestión esotérica, mágica, tal. Entonces no vamos a poner en cuestión si la magia es real, esas preguntas estúpidas y cosas así. Bueno, entonces partamos de ahí. Em, no vamos a decir em, que la brujería está bien o mal, que a mí me han hecho brujería, como, ay, es que está haciendo un video para contar su experiencia de cuando le hicieron brujería. Y pues no, o sea, ¿a quién? O sea, en Colombia, en un país como Colombia. Entonces, ¿cuál es la tasa de brujería? ¿Alguna vez he hecho ese estudio? Entonces, pues no nos vamos a preguntar eso, porque eso le corresponde a las ciencias sociales. Entonces, lo cual está bien, sí, o sea, no estoy diciendo que esté mal. Pero yo sé que ya me preguntas estúpidas, pero sí, entonces, bueno, em, dejando eso a un lado, lo que más llama la atención, quizás, me acabo de dar cuenta que tengo que mantener la voz un poco baja porque pues si no estoy molestando a las personas como que me escuchan hablando así como todo raro y pues eso no les gusta. Em, Básicamente hoy es la parte 2 que se titula, se titula, espérenme cuadro bien. Hoy hablaremos sobre brujería
punto y coma, arte. Quizás arte en Bogotá. Entonces, el tema de hoy viene un poquito fuerte. Eh, es que es como por dónde empezar. Yo la verdad me imaginé este video y no me sentía capaz. Incluso como me imaginé cómo estar haciendo como esta charla acompañada. Y al final no fue posible, pero igual espero como sentir como su compañía televisiva. Eh, pues la cosa es básicamente... No, bueno, otra vez otra aclaración antes de que aquí me vengan a, a criticar, eh, porque yo no voy a admitir ninguna crítica todavía. O sea, a mí me disculpan, yo no voy a permitir críticas todavía como sobre ninguna parte de mi rostro. Y pues entonces, básicamente, si no viste como el otro video, como yo creo que establecimos unas reglas de que pues este es como un espacio charladito, am, ameno, hasta quizás entretenido, en el que yo solo me pongo a charlar como si fuera un experto. Y quizás en esta materia de el arte, eh, pues hasta sí me siento experto, no solamente avalado por una institución académica, sino por una autoridad moral y estética que he venido construyendo. Entonces, tampoco es que quiero pues silenciar ninguna opinión, no, no quiero que me traten de fascista, pero, pero pues sí estoy teniendo como la capacidad de decirlo, no más, pues ya algo tendrá, porque yo no digo las cosas por decirlas, como de verdad he tratado de continuar con esta especie de maldición lingüística que es pues la comunicación. Entonces, esperen un segundo. Bueno, creo que hoy sí no llego a la hora. Entonces, estoy un poquito cansado. Creo que tuve un día bastante agitado y yo hubiera preferido dormir todo el día a tener sueños fantásticos. Pero, pero me toca terminar leyéndoles esto, pensando que esto puede ser una manera de cerrar el video. Es un poema y acá van a empezar a sufrir muchas personas porque los voy a leer un poema. Y la poesía a veces da una jartera, ¿no es cierto? Pero pregúntate por qué. Pregúntate por qué te da jartera la poesía. Y esto me lo digo a mí mismo también, ¿no? Ya habíamos dicho que esto es un video diario. Aquí me importa una mierda. Me importa una mierda. No, esperen. Me importa un fantasma. Me importa un fantasma que estés viendo esto. Tú y no yo.
Entonces, Insomnio se llama un poema de este gran poeta que aparecía en el billete de 50. Y obviamente no es Gabo. ¿Qué te pasa? Entonces, Insomnio. Esto es como una cita después de la palabra insomnio, el título del poema. Y la cita, o se me olvidó otra vez esta palabra, eh, paráfrasis, creo que es. Y es un fragmento del Fausto de Goethe. Entonces por eso creo que es una gran manera de cerrar el video. Porque si no te has leído Fausto de Goethe y me vas a venir a hablar de cosas ocultas y de brujería, mejor vete. O sea, es que no has hecho nada, no has hecho la tarea. Y bueno, entonces dice Wagner y el universo, y el universo, y el universo, y el universo y el hombre, saber su esencia no cabe. No sé cómo leer esto, o sea, es que esto es una cosa teatral, esto es difícil de leer. Fausto le responde, saber, saber, pensar que se sabe. Entonces está chévere eso, ¿no? Entonces, ahora sí empieza el poema. Lóbrega y muda noche, ni un acento de amantes labios y de voz amada que turbe el doloroso pensamiento. De caros seres hay ni una mirada. ¿Quién mullirá en mi lecho duro y frío con tu filial y cariñoso celo? Hija del corazón, dulce ángel mío, fuerza del alma y fe, bondad del cielo. Cuando trasmonta el sol, busco reposo el pobre labrador, y en las orillas aduerme a sus hijuelos amoroso, enseñándoles cánticas sencillas. Afortunado él, nunca viajero, las auras respiró de otras montañas, y divisa en contorno placentero maizal frondoso y amarillas cañas. A su redor la flore juguetea y a Dios bendice al despuntar el día. Húmedo el techo de la choza humea y es todo paz y aromas y alegría. Que para él feliz envidias, fama, los vencidos y vanos vencedores, si junta en sus brazos lo que ama y espera en Dios, el Dios de sus mayores. Voces del alma en el silencio escucho, la senda oscura de la dicha escoge, por el amor de los que te aman lucho, la oscuridad feliz no te sonroje. Tú, siervo del deber y de la gloria, menesteroso rey, tus sueños dime, recomienda otro canto de la memoria del avaro Señor, delira y gime. Sin descanso velar, verter la vida, el alma toda en el fugace pliego, que anhelosa recibe y conmovida a la multitud a quien deslumbra un ciego. En la mente y en torno el infinito, solo enigma pequeño y triste el hombre de algún soñado Edén aurora proscrito, o ansiado loco ya, dichas sin nombre. Y pues yo creo que ahí terminamos. No es el poema completo, pero creo que dicho está. ¿Y para qué más? Entonces, eso es todo por hoy, mis amores.
Bueno, entonces, volviendo a nuestro tema central, porque hoy no vamos a hablar del amor, no en esta noche. Eso sería una blasfemia. Em, Volviendo a nuestro tema central, brujería, punto y coma, arte. Quizás ese arte va con signo de pregunta, pero se los dejo a cada quien decidir. Entonces, esta película Suspiria reúne demasiado eh, estas cosas, las junta de una manera como incómoda también, quizás como exponiendo, exponiendo la hipocresía que existe en un gremio como el gremio artístico. Eh, También fantaseando, también diciendo algo que ya todos sabíamos. eh, y pues mostrando unas imágenes y lo que dije hace un momento, haciendo una triada. Entonces, por esto que nos interesa, y esto es como eh, como reunimos, como reunimos, como reunimos nuestro tema del video anterior. No alcanza. Yo tengo que tomar impulso. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Lo logré, lo logré. Entonces, pues, o sea, como qué manera más de también como desparpajada de afrontar las cosas. Es empezar como a jugar como con todas estas fantasías que nos dan miedo. Porque esto puede llegar a ser muy aterrador, sí, o sea, esto puede llegar a enloquecernos. Y sobre todo como a meternos eh, en una sensación, en un espacio psíquico del cual podríamos no salir nunca. Eh, y de ahí, pues, es el riesgo como que conocemos de todo este tema. Por eso quizás las religiones lo que más optan es como por un bienestar en el sentido espiritual y eso acarrea una especie de ignorancia o de velo o una decisión por no querer atormentarse por esas cosas. Y es una decisión política bastante válida y entendible. Pero la cuestión, la cosa, la cuestión, la cosa, la cuestión, em, involucra, involucra todo, o sea, es que esto lo involucra todo, está siempre ahí la pregunta. Y de vez en cuando regresa, de vez en cuando regresa como bien diría Ronald Barthes.
como un buque fantasma. Pues no diría Ronald Barthes, diría el mito de el buque fantasma, eh, el Andes errante o como quieran llamarlo. Y es esa cosa que regresa cada cierto tiempo. ¿Mm? Em, porque pues nuestras mentes también nos llevan allá. Si existe la iluminación, probablemente es saber convivir con eso y estar bien, estar bien como aceptando que todo esto es real. Em, y pues, lo chévere como de Suspiria, la de Tilda Swinton y Dakota y Mia Goth y tantas otras actrices que, o sea, creo que eso es lo que tenía esa película, como que el cast era como asombroso. Igual, la de Darío Argento es como, es una fantasía pictórica, o sea, es un viaje en LSD, yo no sé, una cosa muy colorida y visual que es tan atractiva, eh, digamos que más que la trama literaria. Y, pero sienta unas bases, ¿no? Y bueno, entonces, esta triada que en la película es Madre Suspirorium, Madre Tenebrarum y Madre Lacrimarum, como lo mismo una deidad tripartita y, y pues que al mismo tiempo como lo que está diciendo el video anterior es una sola cosa, lo que consideran como algunas, no voy a decir que esto es aceptado como por todo el cristianismo, sino quizás como por algunos cristianos. Y es una idea como que se ha difundido, sí, desde mucho antes también. Eh, por ahí mismo en la película dicen, es una deidad pagana de hace mucho tiempo. Y pues sí. Pues sí que lo es. Entonces, por esto que habíamos hecho con las manos, que hoy no podemos, hoy nos toca así y complétalo tú en la pantalla. O complétalo tú y sí, y ahora sí. Entonces, esta forma geométrica que tanto nos ha impactado, esta relación de cosas, habíamos dicho que eran como tres enamorades en una relación poliamorosa disfuncional de triángulo amoroso. Pero también habíamos dicho que era la versión difundida como por nuestras sociedades del control, la del medre y el pedre y el ige y le ige. Entonces, y acá nos quedamos es en lo psicoanalítico, ¿sí? Y ahí podemos dar vueltas mucho tiempo, pero y es bonito también porque, o sea, ¿quién aquí no tiene un papá y quién aquí no tiene una mamá? Y que no lo tengan, pues ya nos dicen muchas otras cosas. Pero, pero pues sí, hablando de manera biológica, ¿no? Em, y pues esta deidad, Madre Suspirorius, Madre Tenebrarum y Madre Lacrimarium, pues también inspirada como por estos
estas películas de Dario Argento, que una se llama Tenebrae y otra se llama esto y otra se llama tal. Y es precioso, o sea, es que ahí hay una poesía muy increíble, o sea, una cosa demasiado exquisita. Em, pero que puede ser muy mal interpretada, ¿sí? La versión satánica es, bueno, sentirse en oposición al mismo discurso que nos oprime. Y eso está bien porque genera como una especie de contrapeso. Pero entonces también, ¿qué hay más atrás? Porque ya dijimos que pues el cristianismo no es algo que sea tan viejo. Y que está la tesis de esto es una cosa pagana de hace muchos tiempos. O sea, esta es la religión. Este es el relato, esta es la historia. Y pues si nos vamos atrás, pues siguiendo los pasos lógicos de Occidente, entonces llegamos a las pirámides y bla, 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 y el hermetismo y bla, 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 y todas esas cosas. Pero volvamos otra vez de que si de verdad queremos hacer esto común a todo el mundo, pues vamos a decir que es un triángulo amoroso. Porque ¿a quién no le ha tocado? O sea, ¿a quién no le ha tocado pasar por eso? Obviamente esto quizás habla más como de una em, etapa como el crecimiento o una disposición a relacionarse con el otro, por lo cual yo creo que es mucho más interesante que decir que esto pertenecía a una cultura en específico. Entonces, este es mi lado más social. Y pienso que si vamos a entender una deidad así, si nos posicionamos como creadores del universo y de los mitos y de los relatos que nos contamos a nosotros mismas, pues tiene todo el sentido como pensar que algo tan traumático como un triángulo amoroso nos va a perseguir hasta qué, hasta cuándo. Eh, y por eso es como un gran misterio. Por eso es un gran misterio, es algo que ocultamos y tratamos de mantener como silenciado. Tratar como de codificarlo en diferentes imágenes, darles nuevos sentidos a esas cosas. eh, y como hacernos toda una ficción y de verdad apasionarnos por esta ficción, querernos el cuento hasta más no poder y disfrutar esa delicia de entretenimiento que nos brinda eh, el arte. eh, y, y pues sí, mucha gente considera que la brujería es un arte. Mucha gente especializada, es un oficio que ha estado también hace mucho tiempo, desde la antigüedad, pues, y obviamente que vive en la informalidad y en la clandestinidad, algo que quizás el Estado moderno no es capaz de entender. Y por eso es tan tabú y, y tan sectario y tan tal. Entonces, en un país como este, en un país como este es del que hablo, no importa saber cuál, em, pues el mismo arte, es que quizás es por nuestra nobleza. Yo siento que nuestro país es una cultura de muchos nobles, de tantas noblezas hijueputas, hijuepúchicas, perdón, eh,
que, que no podemos como separarnos como de la idea eh, de que la nobleza, que solo la nobleza, ese grupo que habíamos dicho es especial, ¿sí? Ese grupo de personas que tienen algo, esa aristocracia, esa clase social perseguida, como hemos dicho, esa clase social también alabada, esa clase social temida, esa clase social repudiada, esa clase social de todo, ¿sí? Como para designar a un grupo de personas, han siempre tenido la habilidad de hacer algo, ¿sí? Una cosa innata incluso, un derecho divino, un poder simbólico y espiritual. Y eso se traduce en muchas otras cosas, pero como para resumirlo, para querer como capturarlo y englobarlo en algo, vamos a decir talento. Vamos a decir talento en clave de gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué es talento en clave de la gracia? Es simplemente poder hacer algo y hacerlo bien. O sea, hacer arte. Y por eso es que pienso que esta cultura es como que demasiado noble, porque no ha sabido entender una mierda. No ha sabido separar, no ha sabido separar esas nociones de la superstición. Y por eso es que el arte en este país desde el que les hablo es una cosa tan repudiada y hasta temida. Eh, y también, claro, cooptada por eh, un sector de la sociedad. eh, y ya, ¿sí? Entonces, para volver un poco a Suspiria, Madre Suspirorum, Madre Lacrimarum, no sé si lo estoy diciendo bien, y Madre Tenebrae. Habíamos mostrado nuestro diagrama del triángulo en el que en el centro sucede algo, en el que hay un espacio para que suceda algo, ¿sí? Como la creación de una dimensión casi, pero que está atravesada por estas cuatro cosas que también pueden ser consideradas cuatro polos, ¿sí? Bueno, Espera un momento, pues o sea, un el momento tema que de llegó el taxi. Suspiria sí habla de cosas específicas, digamos, ya habla de una forma, de todo como un arte, un dispositivo, eh, una puesta en escena, una performance, un encantamiento y, y también un discurso. eh, en Suspiria, el remake, que es como la que me vi hace 2 días. Bueno, es que me vi Suspiria y Suspiria el remake. Eh, entonces, em, pues yo pienso como que en la última es más evidente como que es también más el enfoque hacia las brujas como institución. Sí, porque pues es evidente que es una institución, eso ya es como una empresa reformada y eh, sobrevivió una guerra, o sea, una cosa impresionante. Em, y las cosas que tuvieron que hacer, entonces bueno, es de admirar también, digamos, los logros económicos. Em, pero Pero pues el gran pero entonces es que pues es así, como porque bueno, son mujeres, bla, 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 y ya nos conocemos el discurso feminista. Pero, pero,
la relación, digamos, que es más interesante que toca la película es como que también son artistas, o sea, que son bailarinas, profesionales, casi atletas, o sea, reatletas porque, pues, o sea, la disciplina, todo. Mm, Pero lo que más es chistoso, lo que más es chistoso es que, pues, también es una profecía, ¿sí? Y también tiene eso de donde como, de donde darle como forma a todas estas fantasías de profecía, ¿sí? Y pues es básicamente escribir como una buena historia, ¿no? Porque, porque si nos llama tanto la atención, si nos llama tanto la atención eh, el hecho como de crear personajes como de llamar al mundo, porque también la profecía es también como una premonición, ¿no? Se asocian esas palabras. Y pues una premonición también es como, qué sé yo, una anticipación, un deseo incluso de algo. Entonces, la profecía también tiene como eso de llamar, ¿sí? Como de llamar a un héroe a que nos rescate. Em, que en últimas vendría a ser como un Mesías o un Cristo. Entonces, lo chévere como de Suspiria es que esta es, pues es un personaje femenino, pero tiene más sentido como en el contexto en el que es puesto. Y eso es pues como este cuento, esta cosa pagana brujil, que al mismo tiempo es feminista. Entonces, es femme, es femme, sí, o sea, sí, o sea, tú no puedes tener un Cristo salvador sin una mujer, sino tiene que ser una bruja. Y casos se han visto, o sea, eso ya es una historia bastante conocida. Pensemos en Juana de Largo, pensemos en Juana, pensemos en Juana, un momento. Entonces, entonces Juana, nuestra Juana, ¿cómo pudo afrontar el hecho de descubrirse a sí misma también? Porque pues esto no fue tampoco que ella lo supiera toda su vida, sino que ella se descubre a sí misma una bruja y es chistoso porque en la de Darío Argento, el personaje principal, eh, Susi, ya no me acuerdo, pero creo que sí es Susi. El personaje principal, Susi, Juana, Susi Juana la vamos a llamar, es más como detectivesca. Ella es más como una chica racional, creo que venía de Nueva York. Es una gran diferencia, es una gran diferencia. O sea, puede ser como una chica neoyorquina que llegó como a esta academia alemana. Quizás la Alemania de Darío Argento es más como em, también una Alemania un poco más setentera, como por la época en la que fue hecha la película, pero es una Alemania que parece casi una pintura, sí, es una Alemania muy pintoresca. Em, y pues la otra también es, yo diría que la de Darío Argento es más una Alemania wagneriana, porque es de ese tipo de Alemania. Y la otra es una Alemania, eh, sí, la Alemania dividida. Esa es quizás una Alemania más punk, eh, también ochentera, setentera. Bueno, en fin, ese no es el punto es que Susi Salmón, Susi Juana, Susi Juana es nuestra heroína en ambas versiones, ¿no? En una es porque descubre el crimen eh, y descubre el misterio, descubre y resuelve el crimen, básicamente eso.
Y la otra es más, tiene como un giro que pues se convierte como una especie de deidad encarnada en la que pues arregla todo, más allá del bien y el mal. Y creo que esa es la comparación que es más válida. Miren, creo que ya no voy a poder seguir hablando. Ya me están silenciando. Ya me están silenciando. Están silenciando. Están silenciándome. Em, pero lo que es gracioso son como todas estas cuestiones, que es como en las que nos vamos a concentrar. Cuestiones como del lenguaje en una obra de arte. Las cosas simbólicas, las cosas que son más icónicas, las cosas que son más signos, las cosas que son como más, sí, toda esta cosa lingüística. Y pues eso tiene que ver mm, con las imágenes que presentan y con los mitos que crean estas películas, o los mitos que reflejan también. Em, Igual notar esas cosas es porque de alguna manera ya las tienes ahí y solo te identificas, ¿sí? Por eso es el reflejo, como se usa, vamos a usar esas palabras como más ópticas, que a mí me fascina. Eh, entonces este reflejo eh, que, que, que percibo como de estas películas es primero como, em, como en el universo de Dario Argento, como que están esas películas de Suspiria, Tenebrae y la otra. Eh, entonces él como que va también como dejando pistas como en su obra. Y eso es lo divertido de Dario Argento, porque es una persona bastante comprometida con su misterio, pues me parece a mí. Casi todas sus películas, pues no sé, las dos que he visto, son como asesinatos, ¿no? Y pues violencia de ese tipo. Pero pues también, sí, como esta vibra de la brujería por eso es emocionante, ¿no? No es para todo el mundo, pero es esta cosa del conocimiento oculto, ¿sí? Entonces, el conocimiento oculto que muchas veces produce tanta sed, sí, como tantas ganas de que me digan qué es lo que hay que hacer. Entonces, por eso mismo es oculto, ¿no? Y es peligroso y tiene tantas cosas alrededor. Em, es prohibido, sí, como todo lo prohibido, todo lo que no es oficial. em, Muchas cosas esas suceden todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, em, en la ciencia también. En la ciencia, por ejemplo, están como tantos experimentos que hacen. Y en esos experimentos había como un movimiento, como que, pues, o sea, o sea, un movimiento tipo, esto no fue solo una persona ahí en contra de la corriente, en contra de las olas, sino que fueron varias personas que hicieron varios experimentos acerca de plantas y cómo tratar de em, investigar como su sensibilidad y ya, entonces llegaron, eso fue escalando y llegaron a conclusiones
muy loquitas que la gente no quiso aceptar y que la comunidad científica no quiso aceptar y está bien, ¿sí? Con eso nos quedamos, con eso es como lo que tenemos ahorita es como ya lo que hicimos una curaduría, hicimos una selección, hicimos un juicio estético y escogimos las imágenes con las que nos casamos y lo que entra dentro del discurso. Pero, pero, pero entonces, ¿qué pasa después con eso? Sí, o sea, deja de ser real, ¿sí? ¿En qué, o sea, en qué plano, qué estatus, qué estrato, en qué estrato queda, ¿sí? ¿Es lo más alto de lo alto o es más bien lo más bajo de lo bajo? Em, y así, pues no sé. Bueno, entonces, qué es lo chévere como eso, como esta, como creación, como satánica? Esto pues tampoco es que Darío Argento no se lo inventó, ni tampoco el otro man que él hizo el remake, no sé cómo se llama, de esto de la Trinidad satánica, ¿sí? Porque, bueno, o sea, ya es más conocido, digamos, la Trinidad em, oficial, el OG, eh, del lado de los buenos. Una vez alguien me dijo algo bastante absurdo, eh, pero respecto como a esto, pero sí, también sí lo queremos ver como en una lógica de clases, digamos, lo que está como del otro lado, como del otro lado del espejo, la sombra y todo eso, pues ya sabemos qué posición ocupa. Eh, y pues sí, también hay como una cosa moral ahí. Pero es interesante como esto de la triada que hace Darío Argento y luego este man, como que lo, lo resume como... eso es chévere también, como que eso sea en el cine y en el arte, como respondernos. Eso me parece muy lindo. Creo que por eso es una gran película. Em, y entonces, supongo que el análisis también de este director, eh, de la película de Tilda Swinton y las otras actrices increíbles, em, es como ese análisis, como revisando, uniendo bastantes cosas, como atando puntos sobre la obra de Darío Argento y también pues cosas como el conocimiento oculto y esotérico, que, ahí está una relación, por ejemplo, que al arte, que al arte le ha tocado asumir, como porque nadie más se ha hecho cargo, básicamente. Sí, o sea, pensemos como en el arte moderno y posmoderno, si se quiere, de qué es lo que pasa como con el detrimento como de las instituciones religiosas y también como la ascensión de cultos y sectas independientes, ya digamos en el sentido más absurdo y capitalista de la palabra, totalmente empresas privadas, como que asuman esa gestión, ¿sí? Pero el verdadero poder simbólico, ¿quién lo tiene? Y, y pues es eso como un gran vacío, ¿no? En nuestras sociedades modernas. Em, y pues obviamente la ciencia se entiende a sí misma, lo cual es bastante paradójico, em, en oposición a todo esto, ¿sí? A todo este tipo de conocimiento y digamos de creencia, supuestamente, ¿no? Porque vaya uno a mirar, vaya uno a mirar qué es lo que hacen los científicos. Y bueno, no, pero igual, obviamente debe haber gente muy seria. El caso es que, pues, o sea, ¿cómo te entiendes?
en oposición a eso, bueno, estás haciendo como también estás rechazando una cosa como para limitar, eso también es pues válido. Pero digamos, ¿quién de verdad, quién de verdad vino a recoger los platos rotos? O sea, y es que es impresionante. Eh, yo pienso como que al arte, al arte moderno le ha tocado esa labor. Em, pues también como, porque pues es muy directa la relación entre el arte y, digamos, el espíritu o la actividad espiritual. Esto porque lo han discutido muchos filósofos a lo largo de la historia y pues como para qué mencionarlo. Pero, pero sí, o sea, esta gran labor espiritual y del cuerpo y de todo lo que usted quiera llamarle, que comprende la práctica artística, ¿sí? Eh, y, y quizás, bueno, ya me voy a recargar porque ya me puse como. Y quizás, como para, también como para aterrizar, no, mentiras, no, no, a veces es mejor simplemente estar flotando por ahí, flotando en el aire, a la deriva, pero digamos como para conectar un poco con, con lo que llamamos nuestro sentido de realidad, como para conectar con el mundo material también, lo cual es importantísimo, pero no de esa manera, no, no la manera que estás pensando, no, esa no es la manera. Eh, eh, pues también es una cosa, o sea, es una cosa entre eso es espiritual y digamos que vamos a llamar eh, irreal, como para separarlo todo como en dos mundos, como siempre. No necesariamente como siempre, pero más bien como nos han enseñado a pensar. Entonces, está siempre esa dupla, como ese binario, esa división entre lo terrenal y lo espiritual, o lo que es el cielo y la tierra, o lo que es el arriba y el abajo, y ese tipo de cosas. Que yo me imagino que si no entiendes bien, pues hacerte como cosas, ideas bastante chistosas, porque son cosas básicas como que uno aprende. Y en el colegio lo enseñan también, pero son esas mismas cosas básicas, como quizás esas primeras palabras, como las que más cambian las cosas como dentro de la psiquis, eh, quizás dentro de la psiquis. Y pues la relación que existe entre eso y la manera de percibir la realidad. Entonces, pues sí, como que la misma palabra arte, artificio, ilusión, siempre está como muy plagada como de, de todo este mundo, ¿sí? Quizás en Occidente, en la Edad Media, eh, y por eso hay que ver la película Tarkovsky. Esa gran película Tarkovsky. No voy a decir cuál. eh, y tantas otras obras que podremos aceptar como historias oficiales, que nos dan una idea de cómo eran las cosas hace un tiempo atrás en Occidente. Y,
Y pues también hay un miedo como de la iglesia, porque pues la iglesia eh, sabe cosas, guarda secretos también, tiene conocimiento oculto. Esta gran empresa, esta gran institución, pues también entiende como que el arte puede ser una cosa bastante herética, básicamente. El arte puede ser una gran blasfemia, una gran herejía, no solo como para cuestionar su poder, ¿sí? O sea, eso ya eso es obvio, eso es lógico. Pero, digamos, es una herejía en el sentido de que hay una lucha como por el poder simbólico, ¿sí? Em, y por eso es que las personas que hacen como este arte son personas bastante humildes y bastante sencillas. Eso también es algo bello eh, y quizás son valores tradicionales que se han perdido para bien o para mal, pero, eh, pero pues sí, eh, si tú eres como, qué sé yo, un monje medieval o eres una monja o no sé, eres una persona trans o no binaria y se encubrió y se coló como en estas instituciones para hacer arte, porque además lo que estaba como un poco por fuera de estos monasterios precursores de las academias, bueno, ya para que les echo ese cuento que ya se lo saben, em, pues de alguna manera sí, pues tenías que necesitar de ellos, de la misma manera que nosotros necesitamos ahorita de nuestras instituciones. Entonces en realidad no mucho ha cambiado, porque igual también habían manifestaciones como artísticas que sucedían en los pueblos, por supuesto, eh, igual que sucede ahorita, por supuesto, eh, pero si eres un monje haciendo como tus láminas sobre Cristo o copiando un libro, eh, estás realizando como desde un panorama más amplio de las cosas. Estás asumiendo como una labor en el mundo y estas personas serán muy conscientes de esto. Eh, que estás haciendo arte, si quieres llamarlo, tal vez en el sentido de esta palabra, como lo que entendemos ahorita, no, pero estás haciendo algo, ¿no? Quizás hablarían más de obra o de otras cosas. Pero estás como estás ilustrando, también estás ilustrando un poco una historia, estás ilustrando, incluso si eres más radical, estás registrando, estás haciendo un documento histórico, eh, estás también colaborando a una causa mayor. Eh, y si eres un monje cristiano, pues te la dirán reclara. Te dirán, bueno, es que es esto y esto. Y de ahí no se sale, si no te me vas. Eh, y ve a ver qué haces allá en el pueblo. No sé. Ve ya qué haces allá en el mundo exterior, porque además, eso es lo fantástico, que si eres una monja, además hay una cosa, yo siento que hay un plus, y es que
Em, por ejemplo, Hildegarda. Por ejemplo, esta señora tan increíble. Uy, esa mujer. No le quiero echar acá flores a nadie, pero esta señora también, ella no quería trabajar. O sea, ya digámoslo así, ella no quería ser parte de la sociedad cortesana. Ella no quería ser parte de nada, ella no quería ser parte del mundo, de la sociedad, sí, o sea, ella quería alejarse. Ella no quería trabajar, ella no quería ser madre, ella no tenía por qué criar a un chino, sí. Sí, o sea, ella también estaba escapando de sus propios monstruos y se refugió en esto. Eh, ¿Y cómo le fue? Pues escribió como obras de arte inmortales. Eh, Porque pues aprovechó el tiempo, estaba muy aburrida. Y, y pues sí, de alguna manera eh, también está como este sentido de ascetismo, algo de lo cual hablaba Joseph Beuys, de lo cual hablaban las, qué sé yo, las sectas helénicas, las sectas de yo no sé qué, bla, bla, bla. Sí, las sectas de la antigüedad quizás, mm, en las cuales se fundan muchos principios y también las cuales se retoman muchas religiones ya conformadas, religiones. Entonces el ascetismo también está muy relacionado con el arte. Y pues el ascetismo también es otro puente hacia esta sensación de lo espiritual. Eh, y que en el caso de Hildegarda es hacia lo místico, ¿sí? Hacia lo que, hacia lo que ya quisieran llegar las religiones, ¿sí? Digo como, no las religiones, sino más bien los dueños de la religión, los patriarcas, también sí hay matriarcas. Ah, bueno, pero no, eso sí, eso ya, de pronto eso ya es brujería, frujería, eso ya es frujería. Em, entonces, em, este halo de santidad que al principio, digamos, en la Alta Edad Media, era de alguna manera celebrado y había regocijo, porque pues les recordaba como que el mundo es un lugar todavía mágico, donde suceden cosas extraordinarias y la fe se siente restaurada. Pero este periodo es quizás, eh, como lo entenderán les personitas historiadores, pues me importa una mierda, pero está bien escuchar la opinión, claro. No, no, la desestimo, pero lo que quiero decir es cómo me lo imagino yo. Y mis fuentes, esto me fue revelado en un sueño, en el que yo veía el pasado, en la Alta Edad Media, y quizás estuve allí, no sé. Entonces, me gusta pensar como si en ese momento estábamos escogiendo nuestras celebridades a las cuales rendirles culto, eh, nuestras estrellas de cine, por continuar una historia del mundo, una historia como que aceptamos y compartimos y nos divertimos, ¿sí? Una fantasía de la cual participamos. Si se quiere, un delirio colectivo. Depende de cómo lo quieras asumir. Pero, eh, pues
Sí, habían más historias ahí y la cosa empezó a andar y está como muy convencida la gente y hasta hace guerras y tal, y se matan y cosas así. Em, pero, pero de verdad sucedían cosas, de verdad sucedían milagros, de verdad estas personas eran santas. ¿Qué era ser santo, no? Y de alguna manera tener como un poder, eso es claro, pero ¿qué clase de poder? Y quizás este poder a veces se acerca por la tangente a lo que podríamos llamar como la gracia o el talento, todas estas palabras como que se pueden echar en el mismo saco, o la habilidad, o incluso también la alegría, eh, la maldición también, como que estas personas se diferencian, ¿sí? Pero ¿por qué? Sí, esa es la gran pregunta, pero ¿por qué? La misma sensación como que les produce como el personaje del héroe, ¿sí? O sí, el personaje, sí, pero, pero la pregunta también es, ¿de verdad sucedían estas cosas fantásticas? Y no es porque le estoy preguntando como para cuestionar tu escepticismo. De hecho, es más como una afirmación, esa pregunta. Sí. Pero de la misma manera, luego vemos que suceden otras cosas, como que en la Baja Edad Media estaban ideas similares, pero que ya es como el otro lado, ya es como ya nos cansamos, ya nos cansamos de estas personas, entonces, sí, entonces ahí volvemos a pensar en Juana, volvemos a pensar en Juana, vamos a pensar en tantas otras víctimas de la persecución estatal, que no es muy diferente a lo que pasa ahora, ¿cierto? Entonces, eh, por eso es tan estúpida la pregunta si estas cosas son reales, o si estas cosas, si la magia es real, o solo es una locura, o qué. Pero bueno, en el fondo como que todos lo sabemos, todos sabemos la respuesta a esa pregunta, pero nadie dice nada, ¿sí? Es como lo que vemos como colectivamente, como humanidad, aprendido a callar y a no cuestionarnos y no hablar de esas cosas en especial sobre la mesa, porque qué disgusto. Eh, Sino que esto es, ¿sí? Como lo que ocultamos. Eh, Ocultamos algo. Y aquí viene como la parte más bonita, la parte más cursi, la parte más tierna. La parte más bonita es que bonita tal vez, bonita para los ingenuos, bonita para la gente ignorante, pero aterradora para muchas otras. Y es que esta misma sensación de ocultamiento y de secrecía es la misma operación que realizamos cuando nos enamoramos.